No. Qué raro. A ver. Ahí ya se ve. No. Está cargando, profe. No. Ajá, es que solo parece que está cargando, pero no termina por cargar. Ay, qué curioso. Pero antes sí se veía cuando mostré el diafragma. Sí, cuando mostraba el diafragma sí se veía, Sí. pero ahorita que no. Ay, qué curioso. Ahí sigue sin verse, ¿verdad? Sí, No, aún no se Sí. no ve. se ve. Aún no se ve. New share. También que estábamos. Sí. A ver, déjenme ver. Es curioso que no podamos verla. Ahorita vemos. ¿Sigue todo igual? Sí. Sí, sí, sigue igual. Estoy buscando la manera de. Ya se ve. Ahora sí se ve. Ya Ya se se ve. ve. Ya se ve. Sí, ya. Perfecto. Finalmente. Sí, entonces tenemos músculos abdominales.
que coadyuvan a la fase expiratoria, pero la fase expiratoria en una persona normal no requiere músculos. Pero cuando nosotros tenemos un problema como el asma, ¿sí? Que algunos de ustedes conocerán algún familiar o ustedes mismos tal vez tienen asma, ven que en el asma el problema es sacar el aire, no meterlo, ¿sí? Fundamentalmente es sacarlo. Y entonces hacen esfuerzos y utilizan el músculo recto anterior, ¿sí? Que está en el abdomen, los oblicuos que también están en el abdomen y los transversos del abdomen, o sea, como que hunden, sumen el estómago, el abdomen para poder expulsar el aire, pero eso es algo anormal o suprafisiológico, ¿sí? También cuando están inflando un globo duro, grande, o cuando los que tocan instrumentos musicales de viento, como la tuba y eso, también tienen que sumir un poco el abdomen para lograr expulsar todo el aire que necesitan para producir el sonido deseado, ¿sí? Pero eso es suprafisiológico, eso no es patológico, no es enfermedad, pero es suprafisiológico, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente los músculos ilustrados, los escalenos, los serratos, ¿sí? Y los intercostales externos, ¿sí? Y aquí los intercostales internos, los transversos torácicos. Ya no se preocupen mucho por los nombres, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y estos son los rectos del abdomen, ¿sí? Son los que forman el llamado, el famoso six-pack. ¿Sí han oído hablar del six-pack abdominal? Sí, Sí, Sí. Mejor conocido en México como, ¿qué? Lavadero, ¿no? el lavadero. El lavadero, ¿sí? Y bueno, para que vean la conjunción entre la anatomía y la fisiología, les voy a hablar un poco de esta última diapositiva. Bueno, no última, pero una de las diapositivas que tengo, en las que están los músculos que son, ah, vamos a ver cómo, en qué los tenemos clasificados, facilitadores, ¿sí? Que les dije que estaban en la faringe. Los músculos globalmente lo que hacen es, ven estas flechas, son vectores, ¿sí? Que indican la acción del músculo y todos tienden a jalar hacia la cara. El tensor del paladar, el geniogloso, el genioideo y el esternoioideo, ¿sí? Todos jalan alejándose de esta parte, es una vista de perfil de la cabeza, aquí está la faringe, y todos jalan en una sola dirección globalmente, ¿sí? Esta línea punteada es el vector promedio de la acción de esos músculos, o sea, el impulso es hacia la cara, ¿sí? Y el efecto global de estos músculos es evitar que este espacio, donde están los puntitos, se colapse. ¿Por qué? ¿Durante qué fenómeno? Durante la inspiración. Por ejemplo, ustedes conocen esos jugos o refrescos que venden en bolsa y que les dan un popote para aspirarlo, ¿verdad? ¿Sí los conocen? sí. Sí. Alguno de ustedes lo ha tomado. ¿Y qué pasa cuando ya se lo acabaron todo y siguen succionando para tratar de sacarle lo máximo? ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Hace vacío? Se arruga. ¿Se qué? Se arruga. ¿Y qué más? ¿Y las paredes de la bolsa? Se contraen. Se contra. Y se pegan una contra otra, ¿sí? ¿Sí o no? Porque Sí. ustedes están succionando el aire, o sea, están haciendo presión negativa y la bolsa se aplasta y las paredes de la bolsa se pegan una con otra, ¿sí? Y despegarlas no es tan fácil, ¿sí? Sobre todo cuando tienen líquido. Pues eso es lo mismo que pasaría aquí en esta parte durante la inspiración, porque la inspiración crea una presión negativa, es decir, un efecto de succión. ¿Por qué? Porque succionamos el aire de la atmósfera hacia los pulmones. Entonces, estos músculos lo que hacen es jalar la faringe para evitar que se peguen las paredes, ¿sí? Y dificulten la respiración. Y solo actúan durante la fase inspiratoria. Jalan esto para mantener esta vía permeable. Por eso aquí tiene estos signos negativos, que quiere decir que aquí hay presión negativa. Es decir, que si ustedes hicieran un hoyito por acá, ¿sí?
por ahí la faringe succionaría el aire, lo jalaría hacia adentro. ¿Sí? Entonces, esto globalmente lo que tendría en la garganta de nosotros es un efecto de colapso. Y eso se evita mediante la acción de estos músculos que jalan y ayudan a liberar la presión negativa. Se oponen a que se colapse esto, ¿sí? Porque si se colapsa, ¿qué es lo que ya no vamos a poder hacer? Si se colapsa esta vía aérea, Inspirar. ya no vamos a poder meter aire, ¿verdad? Y aquí se ve otra relación entre la anatomía y la función del cuerpo. Y a ver si no me pasa lo mismo que hace rato, pero voy a terminar mostrándoles ese resumen. En un momento. Pues sí, lo vamos a tener que hacer como resumen por la cuestión del tiempo, que ya se nos está viniendo encima. Y no quiero entretenerlos más de lo que conviene. Ahí se ve la presentación. Sí. Sí, Sí, Se ve sí uno de los símbolos de la fe Zaragoza, el ocelote. sí. Muy bien. Entonces, uno de los conceptos más comunes que van a encontrar en fisiología humana es el concepto de homeostasis, ¿sí? ¿Alguien me podría decir qué entiende por el concepto de homeostasis? Es el equilibrio que mantiene bien el cuerpo, ¿no? Porque es el equilibrio electrolítico de la temperatura y, ay, no recuerdo el otro, pero son tres equilibrios que se dan. Ah, el ácido base, para que se mantenga con bien el cuerpo. Y si hay un desbalance de esto, puede provocar desde algún dolor o así hasta la muerte de la persona. Correcto, esa respuesta es esencialmente correcto, con la única aclaración de que no son tres los sistemas de homeostasis, sino que todas las funciones del organismo están reguladas por un sistema homeostático, que en efecto mantiene las condiciones constantes y podríamos decir en equilibrio, ¿sí? Para el adecuado funcionamiento del cuerpo. Esta es una nube de palabras donde el puesto central o el lugar privilegiado lo ocupa la palabra homeostasis y alrededor de él hay otras palabras, ¿sí? Está relacionada con la palabra disfunción, con salud, con enfermedad, perdón, la diapositiva está en inglés, disculpen, tratamiento, medicina, ¿sí? Esta grandota quiere decir que tiene mucha relación con el área de la medicina, y es obvio, ¿verdad? Con los tratamientos, con la enfermedad, porque una pérdida de la homeostasis nos lleva, como dijo, bueno, no sé quién era, pero a la enfermedad, ¿sí? O a la pérdida de la salud, a la disfunción, ¿sí? Entonces, esto se debe a que las células de un organismo solo funcionan correctamente, como dice la diapositiva, dentro de un intervalo estrecho de condiciones, como cuáles: temperatura, pH, concentraciones iónicas y accesibilidad a nutrientes. Y el organismo debe sobrevivir en un medio en que esos parámetros varían hora con hora y día con día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿por qué tenemos que controlar la temperatura? Denme ideas, por favor. Era para el cuidado del cerebro porque tiene que estar a una cierta temperatura porque si no después hay daño. También para Sí, el eso, cuidado de cualquier órgano, ¿no? claro, pero También para la realización de los procesos metabólicos del cuerpo en general, ¿no? en general, pero esa es la finalidad del mantenimiento de la temperatura. Yo les digo por qué requerimos regularla. La respuesta les va a sorprender, es bastante obvia, pero
No para qué necesitamos regularla, sino por qué. Porque hay factores externos que la pueden alterar, como Exacto, porque estamos expuestos a variaciones de la temperatura, ¿sí? Como en verano hace calor y en invierno hace frío, pero nosotros somos organismos homeotermos y tenemos la necesidad de mantener una cierta temperatura óptima por todo lo que ustedes dijeron, para proteger los órganos, para el adecuado metabolismo, para que trabaje bien el corazón. ¿Qué pasa si ustedes enfrían un corazón? deja de bombear sangre. Deja de bombear sangre. Y si lo sobrecalientan, Sobrebombear Empieza a fallar el además. funcionamiento, ¿no? ¿cómo? Eso último. Empieza a fallar el funcionamiento. Exacto, ¿sí? O sea, falla hacia los dos extremos. Por eso necesitamos mantener la temperatura en un término medio. Pero si la temperatura afuera no variara, no tendríamos necesidad de hacerlo. Pero como vivimos en un ambiente cambiante, tenemos que aprender o tener sistemas para controlar cosas como la temperatura. Entonces, el control de la temperatura es un sistema homeostásico. ¿Qué es el pH para ustedes? Porcentaje de hidrógeno. La concentración del ion hidrógeno. Y cuando hay mucho ion hidrógeno, ¿cómo es esa sustancia, ese líquido? Alcalino. No, Ácido. Es ácido. es ácido, ¿sí? Y ahora hay ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿sí? La mayoría de los ácidos fuertes son inorgánicos y la mayoría de los ácidos débiles son orgánicos, ¿sí? O sea, tienen carbono. En el cuerpo humano solo existe un solo ácido fuerte. ¿Cuál es? ¿Y en dónde está? El del El estómago. El ácido En clorhídrico, el ¿no? estómago. ¿Y ácido qué ácido clorhídrico es? en el estómago. Clorhídrico. El ácido clorhídrico. Entonces, en la escala de pH, ¿sí? Tenemos varios números, va del 0 al 14, ¿sí? Y esos números son logarítmicos, es decir, el aumento de una unidad, por ejemplo, cuando pasamos de pH 7 a pH 8, quiere decir, bueno, vamos al revés para enfatizar el hidrógeno. Cuando pasamos de pH 8 a pH 7, quiere decir que la concentración del ion hidrógeno ha aumentado 10 veces. Cuando pasamos del 8 al 6, ¿cuántas veces ha aumentado el ion hidrógeno? 20. Es igual. 20. No, como que igual. Es una escala logarítmica. No, 20, no. Es logaritmo base 10. 100. 100. 100. Y cuando pasamos del pH 7 al pH 3, ¿cuántas veces ha aumentado el ion hidrógeno? 10,000. 10,000. 7 al 10. Serían 8, 9 y 10. 3 órdenes de magnitud. 100 por 100. O sea, 10 por 10, perdón. 100 por 10. 1000. 1000. O sea, ha aumentado el ion hidrógeno 1000 veces. ¿Sí? Y si nos vamos ahí dijimos del 7 al ¿qué? Al 4, ¿no? Sí. 7, 6. Y si nos vamos a pH de 3, ¿cuántas veces? 10,000. Exacto, ¿sí? Cuando ustedes se tomen una lata de coca o de algún refresco de cola, ¿sí? De Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de las otras colas, esos refrescos tienen un pH de aproximadamente 3. ¿Cuál es el pH que ustedes saben que tiene la sangre? 7, ¿no? 7.4, ¿no? Un poquito más arriba de 7. Entonces, la diferencia en la concentración del ion hidrógeno es como de 10,000 veces más concentrado en el refresco que en la sangre. Sin embargo, ustedes se toman la lata de refresco o hasta una botella de 1 litro, hay quienes son capaces de eso y más, ¿sí? Y sin embargo, andan tan campantes, ¿sí? O es decir,
a pesar de la diferencia de 10.000 veces en la concentración del ion hidrógeno, su sangre permanece a pH de 7,4. ¿Sí? Porque hay un sistema homeostático que se concentra en controlar las variaciones bruscas del pH. Porque, ¿qué pasaría si nosotros desarrollásemos un pH similar al de la Coca-Cola de 3 en la sangre? Tendríamos una cetoacidosis. Tendríamos, ya a pH 3, tendríamos una muerte segura. Nadie puede vivir con un pH de 3 en la sangre. Pero en la realidad las variaciones de pH son más pequeñas y sí, la cetoacidosis es una de ellas, la acidosis metabólica, o del otro lado la alcalosis metabólica, ¿sí? Y para la regulación del pH participan varios sistemas fisiológicos del cuerpo. El sistema respiratorio, el sistema renal, y a nivel bioquímico, los amortiguadores o búferes químicos, que representados por las proteínas, por los fosfatos, principalmente, ¿sí? Entonces todos ellos se evitan. Entonces, ¿por qué tenemos que regular el pH? Finalmente, olvidándonos un poco de la Coca-Cola y todo eso, ¿por qué tenemos que regular el pH? Para Estando asegurar sanos. o sea, que las reacciones metabólicas se lleven a cabo correctamente, sin afectar a ninguno de sus componentes. Claro, pero esa es la finalidad. Yo les pregunto, ¿qué necesidad, por qué se hace necesario regular el pH? Para que agentes externos no lo alteren. No lo alteren porque estamos expuestos a agentes alternos. La principal fuente de alteraciones en el pH potencial por nuestra interacción con el ambiente se da a través de qué? ¿De qué La función o de qué alimentación o de fenómeno? alguna sustancia. De la Con la alimentación, o sea, alimentación. de la dieta, ¿verdad? Generalmente nuestra dieta tiende a acidificar nuestro cuerpo, pero nosotros lo evitamos mediante ese mecanismo homeostático de controlar el pH. Por eso los organismos requieren de mecanismos que mantengan estable su medio interno intracelular a pesar de los cambios en el medio externo. ¿Sí? Y bueno, aquí nada más una nota histórica. En 1933, Walter Buchanan, un fisiólogo norteamericano o estadounidense, que vivió entre 1871 y 1945, acuñó la palabra o el término homeostasis, de homeo constante y estasis mantener, para describir que los mecanismos que mantienen constante las condiciones del medio interno de un organismo a pesar de las grandes oscilaciones en el medio externo. Y uno de los primeros descubridores del fenómeno, no del concepto, sino del fenómeno. El concepto de homeostasis apareció por primera vez, el concepto en el siglo XIX, cuando el gran fisiólogo francés Claude Bernard describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas, ¿sí? Él estudió en particular la regulación de la glucosa. ¿Sí? Y fue un visionario porque sin pruebas experimentales todavía muy concretas, salvo sus observaciones parciales, concibió la regulación del medio interno, pero no lo llamó homeostasis. Homeostasis lo llamaron después, ¿sí? Walter Buchanan, ya dijimos, ¿sí? Él fue el que le puso el nombre de homeostasis, pero el concepto, el fenómeno de homeostasis lo descubrió Claude Bernard en el siglo XIX, ¿sí? Alrededor de los 1860. O sea, ¿hace cuántos años? Hace más de casi 150 años, una cosa así, ¿no? Y esto me lleva a preguntarles, de la misma manera que les he preguntado antes, no que me digan la finalidad, sino por qué tenemos que regular la glucosa en la sangre. Aquí está Claude Bernard, junto a su publicación de sus lecciones de fisiología experimental aplicadas a la medicina, ¿sí? Es uno de mis héroes en la ciencia fisiológica. ¿Por qué él estudió particularmente la regulación de la glucosa en la sangre?
¿Por qué tenemos que regular la glucosa en la sangre? Porque constantemente está cambiando ¿Por qué? ¿Por qué por la cambia? ¿Qué alimentación la que hace tenemos. cambiar? Uy, todavía hay gente que quiere entrar. Entonces, ¿Por la díganme la alimentación? respuesta. Es porque durante el día se sigue viendo la presentación, disculpen. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. bien. Ah, ya vamos a terminar, ¿eh? No se aflijan demasiado. Exacto, porque diariamente estamos sujetos a ciclos. ¿De qué? ¿Qué ciclos? ¿Celulares? No, me estoy refiriendo a la Metabólico. La glucosa. del A ciclo la de glucosa. glucólisis. No, ciclos fisiológicos, ciclos cotidianos que modifican el azúcar en nuestra sangre. La dieta. La digestión. A ver, a mí me encanta discutir esto con los alumnos porque generalmente tenemos dificultades para ubicar, hacer sencillas las cosas. Piensen simple. Eh, la mayoría de nosotros, ¿cuántas comidas toma al día? 3. 3. Por ejemplo, díganme, alguien de ustedes a qué hora desayuna, a qué hora come y a qué hora cena. Algún espontáneo, díganos esa información, por favor. Yo desayuno a las 10 de la mañana, como a las 4 de la tarde y ceno a las 8 de la noche. Bueno, entonces, ¿cómo cuánto tiempo se la pasa desayunando? ¿De las 10 a qué hora? Como de las 10 a 10:40. Bien. ¿Y de las 10:40 hasta qué hora dijo que come? A las 4. A las 4 de la tarde. O sea, pasan 6 horas, poco más de 6 horas Ah, entre no, una. tengo colaciones. Tengo dos colaciones. Una entre desayuno y comida y otra entre comida y cena. ¿Hay alguien que no tenga colaciones? ¿Que no practique la colación? Yo no practico colaciones. ¿A qué hora desayuna? Ya desayuno como a las 7 a veces. 7. ¿Y cuánto tiempo tarda en el desayuno? ¿Cuánto tiempo? Como una media hora. 7:30. ¿A qué hora come? Hasta las 3. Hasta las 3. O sea, de las 7:30 a las 15 horas son casi 8 horas. Durante ese tiempo, ¿come o no come? A veces solo me llego a comer una fruta o así. Esa es una colación, pero a veces no come nada. Ajá, la mayoría de las veces no como nada. Bueno, a eso se le llama ayuno, ¿verdad? Todo el tiempo que no está comiendo es el tiempo de ayuno. No es nada más el ayuno, no es nada más en la mañana cuando se levanta, porque dormidos tampoco comemos, la mayoría de nosotros no come dormido. ¿Hay alguno de ustedes que coma dormido? No. Probablemente no, ¿verdad? No. Lo que están haciendo es dormir y no comer. Entonces, durante todo ese tiempo que duermen, están en ayuno. Y también desayunan, por eso se llama desayuno. Luego del desayuno a la comida vuelven a ayunar. Y luego de la comida a la cena vuelven a ayunar. Y luego de la cena al desayuno vuelven a ayunar. Probablemente el ayuno más prolongado que tengan sea el de la noche, ¿cierto? Sí. 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 Entonces, esos son los ciclos de ayuno, alimentación. Entonces, cuando están comiendo no hay problema porque la glucosa les está entrando al cuerpo a través de los alimentos que comen. Pero cuando dejan de comer, pasan horas. ¿De dónde debe proceder esa glucosa? ¿De afuera o de dentro del cuerpo? De dentro. De dentro. Desde Dentro De del dentro. cuerpo. Particularmente cuando están dormidos, ¿verdad?
Entonces, por eso es que tenemos un sistema homeostático que se encarga del control de la glucemia o de la glucosa en la sangre. Cuando comemos, pues no hay problema porque la estamos ingiriendo, pero cuando estamos en ayuno, es necesario que alguien la produzca, y ese alguien es un órgano que está en el abdomen y forma parte del sistema digestivo. ¿Cuál se imaginan ustedes que es ese órgano? El hígado. El hígado, ¿sí? El hígado es el principal y más importante productor de glucosa cuando estamos en ayuno, ¿sí? Y lo hace de la mano de una serie de hormonas. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, los niveles de una hormona que ayuda a producir glucosa por parte del hígado, que se llama cortisol, esos niveles son elevados a las 7 de la mañana, que es cuando ya llevamos muchas horas de ayuno y necesitamos que el hígado produzca suficiente glucosa para mantener los niveles mínimos de glucosa necesarios para qué. Para el buen funcionamiento de las células. Exacto, para el adecuado funcionamiento celular y por lo tanto del cuerpo, ¿sí? ¿Qué órgano se imaginan ustedes que es el más, o qué sistema es el que más sufre ante la o qué órganos ante la ausencia de glucosa? ¿El estómago? Ah, El cerebro. sí, de veras. ¿El cerebro? El cerebro, ¿sí? El sistema nervioso central es el que más padece, el que más refleja la falta de glucosa. Cuando uno tiene la glucosa muy baja, ¿sí? Números de menos de 60 miligramos por decilitro en la sangre, empieza a tener síntomas más bien neurológicos, como dolor de cabeza, temblores, sudor frío, a veces náusea, y hasta la persona se puede desmayar, ¿sí? ¿Cómo se corrigen esos síntomas? ¿Cómo los corregirían ustedes? Administrando la glucosa al cuerpo mediante la ingesta de comida. Pues de forma casera, bueno, cuando son urgencias, Sí, te recomienda poner miel debajo de la lengua para que la glucosa vaya aumentando poco a poco. Porque exacto. uno de los errores que se cometen es que, por ejemplo, le dan la coca y eso hace que la glucosa se dispare en muy poco tiempo. Sí, y hace un pico de insulina y vuelve a bajar la glucosa, ¿sí? Entonces se acostumbra a dar o miel o alguna cosa, algún líquido o semilíquido dulce con contenido de glucosa, preferentemente de liberación lenta, aunque ahí puede variar. Si es una superurgencia, tienen que dar algo que libere la glucosa más rápido, ¿sí? Eso no se ve en personas sanas, pero se ven personas con ciertos padecimientos del páncreas. Pero en fin, el órgano que más sufre o el sistema que primero sufre por la falta de glucosa es el sistema nervioso. Y después de ese, ¿cuál es el que sufriría más? Aquí sí hablaremos de un órgano. ¿El páncreas? ¿El páncreas? No, ¿El corazón? el corazón, ¿sí? Que quema glucosa para contraerse cuando estamos en condiciones saludables. Entonces es otro de los que padecen mucho ante las bajas en la cantidad de glucosa. Entonces, esto nos lleva a esta que será la última diapositiva y que nos dice que la homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas pobremente, el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. ¿Sí? El concepto de homeostasis va a estar presente a todo lo largo del curso, desde que empecemos con el módulo de músculo esquelético hasta el final, que es el módulo de sistema endocrino. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a recurrir al concepto de homeostasis, porque todo en el cuerpo está regulado, todo. Los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, ¿sí? La secreción de ácido en el estómago, ¿sí? La circulación de sangre en la piel, ¿sí? La liberación de hormonas, todo, absolutamente todo está regulado. Hasta el hambre y la saciedad, y también el estado de sueño
y de alerta, o sea, de vigilia. Todo está regulado por mecanismos impresos en el DNA de los organismos, en este caso de los humanos. Y es un sistema complejo, obviamente, ¿sí? Que es lo que iremos viendo a lo largo del curso de morfofisiología, o sea, anatomía y fisiología humanas. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿Comentario? yo, profesor. No, doctor. Sí, dígame. Por ejemplo, para esta materia de anatomía ¿hay algún libro que nos recomiende o que vayamos a utilizar? Hay varios, ¿sí? Se les va a dar una bibliografía mínima en la que se pueden basar para el estudio de la anatomía. Hay unos que son más de anatomía funcional, o sea, les dicen lo mínimo de anatomía que necesitan para comprender el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Y otros que son de anatomía descriptiva muy detallada, que describen la anatomía hasta el último detalle, lo cual pues esencialmente no es lo que necesitamos una especie de, de término medio, ¿sí? Entonces hay varios libros, no sé, si ahorita les quisiera recomendar uno, tendría que nombrar varios, ¿sí? Pero se los vamos a dar en la bibliografía, Sí, ya está cuando bien. empiece el curso. Sí, ¿Alguna otra gracias. pregunta o comentario? No, doctor. ¿Ustedes ya saben los grupos en los que van a estar? En segundo año, porque la anatomía y la fisiología se estudian en el segundo año. Sí. ¿Soy yo o todos se cayeron de repente? Creo que se salió el profesor. Sí, creo Sí, que sí ya se salió. salió. Entonces ya acabó o lo esperamos. No tengo idea. Yo creo que, pues que se supone que ya había dicho que fue todo, ¿no? Sí. Creo que sí, ya vámonos. Ok, vámonos. Ok. Sí, ya Va.